Maderismo y Revolución Armada. Durante el maderismo y la Revolución Armada, Madero escribió su famoso libro Sucesión Presidencial. Francisco I. Madero escribió un libro llamado La Sucesión Presidencial, donde criticaba el poder absoluto y el gobierno militar de Porfirio Díaz. Gracias a este libro, en 1909 se creó el partido antirreeleccionista que buscaba terminar con el mandato de Díaz. Como consecuencia, Madero fue arrestado antes de las elecciones, pero logró escapar a Estados Unidos, donde organizó una rebelión para el 20 de noviembre de 1910. La Revolución Mexicana terminó con la batalla de la Ciudad Juárez y los tratados de Ciudad Juárez, lo que lo llevó a la presidencia provisional de Francisco León de la Barra. Finalmente, el 6 de noviembre de 1911, Madero se convirtió en presidente de México, con José María Pino Suárez como su vicepresidente. Sin embargo, su gobierno solo duró 15 meses debido a traiciones y conflictos internos. Algunos de los momentos más destacados del maderismo y la Revolución Armada fueron: 1. El inicio de la revolución el 20 de noviembre de 1911 con Madero lanzando el Plan de San Luis Potosí, iniciando así el levantamiento de armas contra Porfirio Díaz. 2. El Plan de Ayala iniciado por Emiliano Zapata en 1911, donde él demandaba y exigía la devolución de tierras y libertad a los campesinos, y en el proceso acabó por reconocer a Madero como presidente. 3. La presión y traición de Huerta hacia Madero. Días antes de que Madero se presentara a las elecciones, él quedó preso bajo la orden de Victoriano Huerta. 4. Plan de Guadalupe, iniciado por Venustiano Carranza, en el cual lanzaba un comunicado llamando a todos los revolucionarios a luchar en contra de Victoriano Huerta. 5. La escena trágica. Fue un golpe militar encabezado por Huerta, la que empieza y desencadena varios momentos trágicos, finalizando todo con la muerte del presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente Pino Suárez. Aliados y enemigos de Madero. Durante el mandato de Madero y antes de ello, él tuvo varios aliados y enemigos, y fue creando más durante el transcurso del tiempo, pero hubo un enemigo y 2 aliados en particular que serán los mencionados. Emiliano Zapata, o también conocido como el Caudillo del Sur, nació el 8 de agosto de 1879. Él fue una de las figuras revolucionarias más conocidas, no solo por ser alguien que luchaba por los campesinos, sino que igual fue alguien que siempre siguió sus ideales, y fue el único revolucionario que nunca pisó ninguna prisión. Él fue líder del Ejército Libertador del Sur. Su principal objetivo siempre fue la reforma agraria y la devolución de tierras campesinas. En 1911, él lanzó el Plan de Ayala, donde exigía los antes mencionados, donde lamentablemente no logró nada. Él fue traicionado y asesinado por Venustiano Carranza en 1919. Victoriano Huerta fue un militar y político mexicano que desempeñó un papel crucial durante la Revolución Mexicana. Nació el 23 de diciembre de 1850. Huerta comenzó su carrera militar durante la presidencia de Porfirio y ascendió a general durante ese mismo gobierno. En 1913 lideró una conspiración conocida como la Decena Trágica, que acabó en el derrocamiento y asesinato de Francisco I. Madero y Pino Suárez. Él no solo fue un asesino, sino sobre todo fue un traidor a su patria mexicana y a su nación. Pascual Orozco, revolucionario y militar mexicano, nació el día 28 de enero de 1882. Él jugó un papel muy importante en la Revolución Mexicana. Orozco trabajó como arriero y comerciante antes de unirse al movimiento revolucionario en 1910. Se levantó en armas en apoyo al Plan de San Luis de Madero. Orozco participó en varias batallas importantes, incluyendo en la toma de Ciudad Juárez en 1911. Tras la Decena Trágica, el asesinato de Madero, Pascual se alineó con el gobierno de Victoriano. Después de la derrota de Huerta contra Carranza, Orozco se exilió en Estados Unidos y siendo asesinado en 1915. Victoriano Huerta fue un militar que estuvo y trabajó al lado de Madero. Cuando es mandado a una batalla tras mucho esperar una respuesta ante tal guerra, lo mandan a buscar y descubren que se había escondidas con el enemigo, en donde planean traicionar a Madero con el plan de la embajada junto al presidente Henry K. Wilson. Después siendo acusado por traición por Gustavo Madero, el hermano de Francisco de Madero, después de ser llevado y acusado con Francisco, él decide perdonar y darle otra oportunidad a Huerta, un gran error. Tiempo después, Huerta traiciona al enemigo, o sea, Manuel Mondragón, y ellos dos toman como prisionero a Gustavo y lo llevan a prisión por ser un bocón. Ahí mismo en la prisión es torturado de una forma muy brutal, en donde le terminan sacando los ojos.
apredándolo y orinándolo, torturándolo, acabando con su sufrimiento y su vida con un tiro de gracia y misericordia. La escena trágica empieza con Manuel Mondragón liberando a Díaz y a Reyes de prisión. Estos, al ser liberados, se ponen de acuerdo, donde Díaz acaba yendo a la Ciudadela y Reyes se dirige a Palacio Nacional, donde empieza una batalla contra Lauro Villar y Bernardo Reyes, en la cual Bernardo acaba perdiendo tanto la batalla como la vida, mientras que Díaz tomaba la Ciudadela y se prepara con demasiadas armas para ir en contra de Victoriano Huerta. En ese mismo proceso, Gustavo Madero descubre a Victoriano Huerta, que es aliado de Mondragón, o sea, traicionando a Francisco y Madero. Este es presentado frente a él mismo y es perdonado y otorgado con otra oportunidad. Mondragón y Huerta capturan y aprisionan a Gustavo Madero, el cual es torturado y asesinado. Después de este suceso, Huerta captura al presidente Francisco y Madero y a su vicepresidente Pino Suárez, los cuales son obligados a renunciar al cargo de presidente